Vamos a revisar en unos minutos las noticias más importantes aquí en Sin Censura. Déjeme mostrarle cómo están tomando muy a pecho en Morena muchos legisladores esto de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que dice que se vale disentir. Tan es así, tan se vale disentir, que la propia Tatiana Cloutier, la diputada de Morena, ex coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, públicamente se desmarca de la visión del presidente, se desmarca de la iniciativa de la Guardia Nacional. Y creo que lo hace con argumentos muy válidos y sólidos. Aquí desde esta trinchera le digo yo que tal vez, solo tal vez, sea el primer error importante del presidente Andrés Manuel López Obrador seguir insistiendo en esta Guardia Nacional con policías militares, con miembros de las Fuerzas Armadas, a las que se sumen Policía Federal, policías de otras corporaciones. Y aquí con todas sus letras le muestro cómo lo dice claramente Tatiana Cloutier, quien hace válido ese ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrador. Se vale disentir. Bueno, pues se vale tan se vale disentir que es una de las mujeres más cercanas en su momento a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dice públicamente que no está de acuerdo con la Guardia Nacional. Vea y escuche. Reitero que el artículo 129 constitucional habla que en tiempo de paz no puede ocuparse las Fuerzas Armadas de la seguridad. Entonces, valdría la pena atender eso. La otra parte que creo fundamental es el tema que tiene que ver con el mando. No podemos estar en un mando militarizado en un país que es democrático. Esto tendría que ser o sería una contradicción propiamente y tendríamos que tener en el mando un civil o un mando mixto como en otros lugares del mundo está. Y sí me preocupa a veces que pensemos que porque la gente sí tenemos una situación de crisis enorme, el desastre que nos han dejado los gobiernos anteriores, sí muestra una crisis, y así lo habló el comisionado. Sin embargo, creo que no estamos escuchando que han estado hablando de ir desmilitarizando, no sacar a los militares de una, y ir preparando a las policías locales y estatales, lo cual es fundamental. Sin embargo, si ponemos nomás a los militares y no preparamos lo demás, pues los militares nunca se habrán de ir a su casa. Y si los militares fallan, la pregunta es ¿dónde quedamos como país? ¿Quién se hará cargo de qué? Entonces creo muy delicado este punto. También me parece fundamental el artículo 76, en donde no es posible que le estuviésemos queriendo quitar al Senado facultades cuando tendremos que tener pesos y contrapesos para que no sea una autoridad la única que decida qué es y cuándo se utilizan las Fuerzas Armadas. Parece fundamental, no podemos por ningún motivo eliminar las facultades del artículo 76 porque creo que juega un papel fundamental. Lo dejo aquí en la mesa y creo que habrá algunos detalles más que habremos de tener que compartir con ustedes, pero no porque la gente diga no funciona la policía municipal, no funciona la policía estatal, vamos a militarizar por decreto constitucional, por llamarlo de alguna manera, al país. Son dos tareas y tenemos que cuidar lo que ya fracasó. No se puede repetir lo mismo que ya nos mostró que no ha funcionado. Qué claridad, ¿no? Vaya exposición de sus puntos de Tatiana Cloutier. Y no lo digo porque estemos del mismo lado de la mesa en este debate, sino porque con todos los pantalones, la diputada de Morena, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y excoordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, dice públicamente: yo no estoy a favor de lo que está proponiendo el presidente. Yo no estoy a favor de la Guardia Nacional. Yo creo que es perpetuar a los militares en las calles, algo que incluso el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, ha desmentido, algo que el propio presidente ha abordado, y así, con todos los pantalones, dice Tatiana Cloutier: Toño, yo no estoy de acuerdo. Y permítame ir a su sección favorita, las comparaciones horrendas de Toño Ruiz, porque me pongo a pensar yo, por ejemplo,
cuando Enrique Peña Nieto, mediante Luis Videgaray, invita a Donald Trump todavía como candidato a México, a Los Pinos. Una situación que causó verdadero furor y dicen que hasta enojo en Claudia Ruiz Massieu, quien era la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores. Yo no vi a Claudia Ruiz Massieu expresándose en público en contra de la visita de Donald Trump a México. En ningún momento vi que se pusiera en desacuerdo con su presidente, ¿no? Lo supimos después todos, que ella incluso lo llegó a decir en algún momento, pero no en público. Aquí tenemos una Tatiana Cloutier, que fue pieza fundamental durante las campañas, en la campaña precisamente de Andrés Manuel López Obrador, y una Tatiana Cloutier que no está de acuerdo con la Guardia Nacional, que da datos y que lo hace de forma pública. Esto a mí me parece fantástico, que se pueda disentir. No es lo mismo, Vicente y público consentidor, el hecho de disentir en este tipo de temas que nos afectan a los mexicanos, que la otra cara de la moneda, Olga Sánchez Cordero, defendiendo los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, diciendo que va a ser muy difícil bajárselos, ¿no? No es lo mismo. Ahí sí ¿Bajárselos qué? Bajárselos. Los sueldos. Los sueldos, sí. Toño, me agarraste descuidado y dije yo, ¿qué pasó? No, bajarle los sueldos a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todo el Poder Judicial, ¿no? Esta es una idea de campaña, un valor de este movimiento Regeneración Nacional, ¿no? El bajar los salarios, la austeridad republicana. Ahí sí creo que no se puede uno del equipo decir, no, yo no estoy de acuerdo con que no le bajen los salarios, pero sí en otro tipo de razones, porque fue precisamente Morena, fue precisamente Andrés Manuel López Obrador el que nos dijo a los mexicanos, voy a quitar las botas de las calles. Eso lo dijo, esa es la realidad, ¿no? Y Tatiana Cloutier está con esa idea todavía. Por supuesto que se le aplaude esto en esta comparación horrenda de esta su sección favorita, las comparaciones horrendas de Toño Ruiz. Bueno, es que te pones a comparar peras con manzanas, Toño. No, Tatiana Cloutier le saca 2 cuerpos de ventaja, y me refiero a como si fuera carrera de caballos, a Claudia Ruiz Massieu, desde mi perspectiva. Claro, ya veremos en 6 años, ¿no? O sea, ya veremos en 6 años qué pasa, ya veremos si son estas las caras que van a estar representando a los partidos de pues esos 6 años, ¿no? Vamos a ver si tenemos una Tatiana Cloutier, si tenemos una Claudia Ruiz Massieu, si tenemos un Rafael Moreno Valle, imagínese usted. Yo creo que es muy claro quiénes son los good guys y los bad guys, ¿no? A ver, Toño,